Buenos días. Este día la Oficina de Salud Visual va a realizar la presentación de los lineamientos técnicos para la atención integral a la salud visual. Comentarles que estos lineamientos fueron realizados con la colaboración de los médicos oftalmólogos de cada uno de los hospitales que cuentan con la especialidad. Además de eso, fue elaborado con colaboración también de la Dirección de Regulación del Ministerio de Salud, la Dirección de Promoción de la Salud, personal del Ministerio de Educación, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y, por supuesto, la Oficina de Salud Visual, que fue la que llevó la coordinación de toda la elaboración de los lineamientos. Comentarles que los lineamientos fueron realizados en base a las 5 patologías que la OPS y la OMS han mencionado que son las principales causas de deficiencia visual y ceguera prevenible en el mundo, que son la retinopatía diabética, las cataratas, los vicios de refracción, el glaucoma y la baja visión. Introducción. Bueno, la salud puede entenderse como la ausencia de alteraciones visuales que permiten al individuo el desarrollo psicosociocultural y una sensación de bienestar más social. Se dice que no solo es la ausencia de enfermedades visuales, sino también gozar de una buena agudeza visual que permite al individuo desarrollarse completamente. A nivel mundial, las principales causas de deficiencia visual son los errores de refracción y las cataratas. Según las estimaciones de la OMS, hay cerca de 314 millones de personas en el mundo que presentan algún tipo de discapacidad visual, que puede ir desde leve, moderado o severa, y que son debidas a enfermedades oculares o errores de refracción no corregidos. De estas, 45 millones de personas son ciegos y un 90% de estos viven en países con ingresos bajos. Además, mencionar de que las patologías visuales o la discapacidad y la ceguera no están distribuidas equitativamente en el mundo, ya que sabemos que las regiones rurales tienen mayor caso de estas patologías, al igual que las mujeres, las personas mayores de 50 años. En el Plan de Acción para la Prevención de la Ceguera y las Deficiencias Visuales de la Organización Panamericana de la Salud, se identificaron las principales causas de ceguera y discapacidad visual, que son las que están incluidas en los lineamientos y que ya se habían mencionado. Las cataratas, los vicios de refracción, el glaucoma, la retinopatía diabética y la retinopatía prematura. Todo esto, bueno, llevó al Ministerio de Salud a realizar las coordinaciones para elaborar los lineamientos de atención integral a la salud visual. Todo esto para realizar acciones de promoción, de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Todo esto a través de diferentes profesionales, lo que permite una intervención integral y centrada en el paciente, con el objetivo de reducir significativamente la ceguera y la discapacidad visual como problema de salud pública en el país. Esto para volver los servicios de salud más accesibles para toda la población y contribuyendo al derecho a recibir estos servicios con calidad, con calidez y con profesionalismo y de una manera oportuna. ¿Cuáles son los objetivos de los lineamientos? Bueno, tenemos un objetivo general y 3 específicos. El general es establecer las disposiciones técnicas para el manejo integral de las principales patologías prioritarias que causan ceguera prevenible y discapacidad visual en los 3 niveles de atención del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los específicos son: el primero, definir acciones de promoción, prevención y detección temprana de patologías visuales en los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud durante el curso de vida. Definir las características clínicas, el manejo y los niveles de atención de las patologías prioritarias causantes de ceguera prevenible y discapacidad visual. Y establecer los criterios para la referencia, el retorno y la interconsulta de las patologías visuales en los 3 niveles de atención. El ámbito de aplicación, bueno, están sujetos a la aplicación de los lineamientos todas las instituciones y el personal que labora en los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ya adentrándonos en la parte técnica, se va a exponer primero la parte de promoción de la salud.
en la cual las disposiciones técnicas son las siguientes. Hay que incorporar al plan integrado de promoción las actividades de salud visual relacionadas con las áreas de promoción, como pueden ser charlas, consejerías, orientaciones educativas, y otro tipo de actividades. Dar seguimiento a las actividades programadas, supervisarlas y evaluarlas. En la parte de educación para la salud se implementará la metodología participativa a través del desarrollo de técnicas adecuadas a las características de la población a la que va dirigida a nivel individual y a nivel grupal. Entre estas se pueden mencionar que se pueden realizar consejerías con los pacientes, orientaciones educativas, demostraciones, charlas educativas que pueden ser en el establecimiento o fuera del establecimiento de salud, sesiones educativas con los grupos que ya tenemos organizados de embarazadas, adultos mayores, adolescentes, etcétera, capacitaciones al personal de salud, todo esto que contribuye al desarrollo de habilidades personales para el autocuidado de la salud. En la parte de participación social y comunitaria, el personal de salud debe facilitar y promover de acuerdo a los espacios de participación existentes a nivel comunitario o en el establecimiento de salud para la incorporación de personas con afectación visual en grupos de autoayuda u otra organización existente a nivel comunitario en la que se favorezcan procesos para el ejercicio de sus derechos. En la parte de comunicación para la salud, bueno, hay que identificar en los municipios y en los departamentos los medios de comunicación existentes en el área, con los cuales se pueden establecer coordinaciones para la transmisión de mensajes educativos o la realización de entrevistas para el abordaje de temas que favorezcan la salud visual, siempre priorizando las 5 patologías que ya se han mencionado. Incluir las actividades de comunicación sobre salud visual en el plan integrado de promoción. Las actividades relacionadas a esta área pueden ser murales informativos que pueden tenerse en los establecimientos de salud, la transmisión de videos educativos apoyados con preguntas reflexivas, campañas educativas o participación en entrevistas en medios de comunicación local. Respecto a la intersectorialidad, bueno, se hay que realizar intervenciones a través de alianzas con diferentes sectores o alianzas que ya tenemos con las demás instituciones en cada uno de los municipios. Hay que colocar el tema de la salud visual, realizar la coordinación para tener acciones estratégicas, establecer convenios con agencias para el desarrollo, ya sean instituciones públicas o privadas, gobiernos municipales, todo esto para favorecer espacios para el fomento de la salud visual. Con respecto a los entornos saludables, hay que promover el funcionamiento de entornos saludables que cumplan con un ambiente favorecedor en donde viven y se desarrollan las personas que no afecten su salud visual, así como acondicionar aquellos espacios dentro de los establecimientos de salud que permitan el desplazamiento interno de las personas que tienen algún tipo de dificultad visual, alguna discapacidad o ceguera total. Para la prevención de las enfermedades visuales, el personal en los diferentes niveles realizará intervenciones educativas para el abordaje en la prevención de riesgos o enfermedad visual y de complicaciones de acuerdo con el tipo de patología existente, considerando el derecho a las personas a que se les proporcione la información adecuada, considerando siempre las determinantes de la salud. Todo esto de acuerdo a sus condiciones particulares para garantizar la adherencia al tratamiento y el manejo para la enfermedad y evitar las complicaciones de estas. Las actividades educativas a nivel individual serán a través de orientación educativa o cuando amerite el desarrollo de la consejería para facilitar el cambio de comportamiento, considerando la fortaleza de las personas. Hay que ver también las redes de apoyo que tienen las personas para que realicen una toma de decisión libre e informada. Aparte de esto, hay que facilitar el plan de cumplimiento y el seguimiento de estas actividades. Pueden realizarse también actividades grupales a través de sesiones educativas que favorezcan la reflexión grupal y la solidaridad entre los integrantes. Como ya se había mencionado, hay grupos organizados en los establecimientos de salud, de embarazadas, de adultos mayores, de adolescentes, en los cuales se pueden tratar estos temas. Vamos a ver la atención al prematuro, que es una de las 5 patologías que se consideran que son causa de discapacidad
y ceguera prevenible. La primera es la retinopatía del prematuro. Sabemos que los problemas visuales pueden darse en los niños prematuros con peso al nacimiento menor de 1.750 gramos. Estos presentan mayor riesgo de presentar algún tipo de problema visual grave. No solo pueden presentar la retinopatía del prematuro, sino también errores de refracción importantes, estrabismo, ambliopía, entre otros, independientemente de las condicionantes, y van a necesitar un seguimiento estrecho desde el punto de vista oftalmológico. Hay dos factores que se dice que aumentan significativamente la probabilidad de la pérdida de la agudeza visual permanente en los prematuros, que son la retinopatía de la prematuridad grado 3, la grado 4 y grado 5, y la retinopatía del prematuro agresiva, y el antecedente de lesión parenquimatosa cerebral. La retinopatía del prematuro se dice que es una enfermedad dinámica, neurovasoproliferativa de la retina inmadura postnatal, la cual está incompletamente vascularizada y que afecta principalmente a los prematuros menores de 1.750 gramos y que tienen aparte menos de 32 semanas de edad gestacional. Sin embargo, también puede presentarse en recién nacidos con un peso mayor de 1.750 gramos, pero menor de 2.000, los cuales han estado expuestos a ciertos factores de riesgo que se van a ver posteriormente. Estudios realizados a nivel latinoamericano han dado una prevalencia que va desde un 3.19 en Colombia por cada 10.000 nacidos vivos hasta un 26.2 en Argentina, que es el que tiene la prevalencia más alta de casos de retinopatía del prematuro. Los factores de riesgo que se habían mencionado anteriormente, bueno, son el bajo peso al nacer, aquellos prematuros que requirieron ventilación mecánica asistida por más de una semana, que tuvieron una saturación de oxígeno arriba del 97%, y aquí hay que tener en cuenta que entre más tiempo tuvieron la ventilación mecánica asistida, mayor es el riesgo que tienen a desarrollar una retinopatía. Los que tuvieron transfusiones sanguíneas, patologías sobreagregadas a la prematurez y otros posibles causantes como pueden ser la sepsis, las fluctuaciones en los gases sanguíneos, el VIH, la enfermedad pulmonar crónica, las infecciones sistémicas a hongos, la presión parcial de oxígeno alta de 80 milímetros de mercurio y la pobre ganancia de peso. La evaluación oftalmológica en estos pacientes, ¿cómo se va a realizar? Bueno, debido a la progresión natural de la retinopatía y de los efectos beneficiosos del tratamiento realizado en tiempo oportuno, que reduce el riesgo de pérdida de la visión, todos los niños de riesgo requieren un cuidadoso examen de retina en el momento adecuado y realizado por un oftalmólogo con experiencia en la patología. También que los neonatólogos y pediatras que atienden a estos niños estén atentos al momento en que deben iniciarse los exámenes y los controles subsecuentes. Es necesario también asegurar la continuidad de los exámenes hasta que la retina haya madurado. ¿Cuáles son los prematuros que se van a evaluar? Bueno, todos los que tienen un peso al nacimiento menor o igual de 1.750 gramos, y aquellos recién nacidos mayores de 1.750 gramos y menores de 2.000 que presentaron algún factor de riesgo, como ya se habían mencionado, las transfusiones sanguíneas, sepsis, los que tuvieron terapia de oxígeno prolongada, hidrocefalia, leucomalacia periventricular y otros factores que quedan a criterio del neonatólogo. ¿Cuándo se va a realizar esta evaluación? A las 4 semanas de nacido a todos los prematuros menores de 2.000 gramos. Los neonatos que están ingresados en los hospitales que cumplen los criterios antes descritos deben ser evaluados por el oftalmólogo en el servicio. Se recomienda también suspender los exámenes oftalmológicos en recién nacidos sin retinopatía cuando la vascularización se haya alcanzado completamente. Y se debe continuar el seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses después de que se haya alcanzado la vascularización para poder darle el alta al paciente. ¿Cuál es el seguimiento que se le debe dar a los recién nacidos prematuros con retinopatía? Bueno, los exámenes de seguimiento van a ser programados por el oftalmólogo que los ha evaluado, y esto en base a la evolución que presenten en las evaluaciones que realicen de la retina.
El personal de salud lo que debe hacer es velar porque se cumpla el control indicado por el especialista. Generalmente se hace en 1 o 2 semanas después del examen anterior, pero esto va a depender de la evolución clínica del paciente. Las evaluaciones subsecuentes posteriores al tratamiento quirúrgico, en el caso de aquellos niños que son operados, también será indicación dada por el oftalmólogo. La comunicación entre los padres y los miembros del equipo de salud es muy importante y se recomienda que se documenten estas conversaciones en el expediente clínico para que tengan un atestado de que se ha realizado algún tipo de intervención con este tipo de pacientes. Los pediatras y demás personal a cargo de los niños que padecieron retinopatía, independientemente requirieron o no tratamiento, deben estar alertas ante el riesgo de otros problemas visuales. Ya se había dicho que estos niños pueden presentar, aparte de la retinopatía, otros tipos de problemas como estrabismo, ambliopía o cataratas, ante lo cual deben estar pendientes para realizar la referencia al nivel correspondiente. Todo prematuro que en la consulta de seguimiento se identifique que no fue evaluado por el oftalmólogo, que fue dado de alta del hospital, pero que no fue evaluado por el especialista, debe realizarse la coordinación entre las instituciones para garantizar el cumplimiento de los controles con el especialista para prevenir la ceguera. Todo paciente operado por retinopatía del prematuro debe ser referido para estimulación visual. Y todo niño operado con diagnóstico de retinopatía se va de alta con una referencia para oftalmología para continuar sus controles. Aquí se mencionan las otras patologías que pueden ser frecuentes en los niños prematuros, como la miopía. Híjole, se me fue hasta la última. Otras complicaciones frecuentes que pueden detectarse en el seguimiento de los prematuros y que deben tener seguimiento por el oftalmólogo son los siguientes. Son la miopía, el estrabismo, la ambliopía, el glaucoma, las cataratas, desprendimiento de retina, hipoplasia o anomalía de nervios ópticos, nistagmo y lesiones de corioretinitis por síndrome de Torch, que es el que ya conocemos que está conformado por la toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes. El otro problema que puede causar alguna secuela visual es la lesión parenquimatosa cerebral, la cual se da en el 7% de los niños prematuros con peso al nacimiento menor de 1.500 gramos. Estas lesiones, como afectan sobre todo el lóbulo occipital, que es donde se da la integración a nivel del cerebro de todas la vía visual, puede tener una repercusión muy desfavorable sobre la visión. En este caso también se debe tener un control oftalmológico estrecho durante al menos los 2 primeros años de vida. Y es el oftalmólogo también el que va a decidir cada cuánto va a estar viendo a estos niños. Muchos de estos niños ya están incluidos en programas de seguimiento específicos cuando acuden al pediatra del establecimiento de salud. Los pediatras y los médicos responsables del seguimiento deben asegurarse, al igual que en el caso de la retinopatía del prematuro, de que sean evaluados por el oftalmólogo del hospital más cercano y dar seguimiento para que se cumplan las indicaciones dadas por los especialistas. De no ser así, deben ser referidos al oftalmólogo lo más pronto posible.
¿Qué medidas preventivas hay para la retinopatía del prematuro? Pues sabemos que lo principal es prevenir la prematurez, lo cual se puede realizar haciendo un buen control prenatal, un buen control de todas las infecciones que pueden darse en el embarazo y otros factores de riesgo como la desnutrición, obesidad y todos estos problemas que nos pueden dar partos prematuros. Aparte de eso, también la promoción de la lactancia materna y la calostroterapia, dado que estas medidas han probado que favorecen la maduración de la retina y crean factores angiogénicos de gran beneficio para el recién nacido. La historia natural de la prematurez como causa de muerte se caracteriza principalmente por la determinación de factores socioambientales y factores genéticos. El estrés materno sugiere intervenciones de promoción de salud más integrales con la participación intersectorial de diferentes instancias más vinculadas al bienestar y el desarrollo social, como pueden ser gobiernos locales, principalmente en los territorios que están más afectados por la vulnerabilidad ambiental, por la pobreza o por la exclusión social. Con respecto a la situación de la pandemia del COVID-19, sabemos que tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad para prevenir la infección y aparte de eso la vacunación contra esta enfermedad de todas las embarazadas para evitar problemas futuros. En este cuadro se puede observar todas las acciones que deben realizarse en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel de salud respecto a la prevención de esta enfermedad. Respecto al control prenatal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tener un control prenatal adecuado en el cual se detecten e intervengan aquellos factores de riesgo de prematurez y de bajo peso al nacer. Algunos de ellos ya mencionados, pero también aquí podemos ver otros como la prevención del abuso y consumo de sustancias psicoactivas, la detección y el tratamiento del síndrome de Torch, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales e infecciones bucales, la promoción de la lactancia materna y la calostroterapia y el apoyo y la asesoría de los padres. En la atención al parto, bueno, la referencia y el seguimiento de aquella embarazada que tiene algún problema de salud al nivel correspondiente y no solo dar la referencia, sino verificar de que ésta asista al hospital de referencia. Dar el seguimiento también de la embarazada. Si a pesar de que ya se realizaron todas estas medidas preventivas, tenemos un parto prematuro, bueno, la vigilancia del crecimiento y el desarrollo y el seguimiento de controles en diferentes niveles. Y el seguimiento que debe ser bastante estrecho. La estimulación visual temprana se había dicho que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento visual de los niños con baja visión y que vamos a referir a aquellos pacientes prematuros que fueron operados por retinopatía, que estuvieron ingresados en áreas de neonatología o oftalmología, y los pacientes prematuros operados por retinopatía del prematuro que fueron dados de alta y a los cuales se debe dar seguimiento, ya que también son referidos a estimulación visual. Por mi parte, eso sería todo. Vamos a continuar mi compañero con el tema de vicios de refracción y cataratas y esperamos de que sea de mucha ayuda esta socialización de los lineamientos. Muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Alfaro, licenciado en optometría, y me corresponde a mí darles la otra parte sobre los vicios de refracción y lo que son las cataratas, que son las deficiencias y las patologías que pueden llegar a ocasionar ceguera. En el caso de los vicios de refracción o las ametropías, son desbalances del sistema óptico del ojo. Existe una alteración en el proceso o digamos en la formación mediante el cual la luz no alcanza y no se focaliza muy bien en la retina, y según la relación de la curvatura de la córnea, el poder de refracción del cristalino y del eje antero-posterior del ojo no converge directamente en lo que es la retina. Los vicios de refracción son 4. La miopía, que es una anomalía o un defecto del ojo que produce una visión borrosa de lejos, pero normalmente una visión muy clara de cerca. La hipermetropía, que es una anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver objetos cercanos, pero muchas veces la persona manifiesta tener una muy buena visión de lejos.
El astigmatismo, que este es un problema a nivel de la curvatura de la córnea, presenta a veces irregularidades y esta provoca que las imágenes se vean deformadas o dobles. Y la presbicia, que es una disminución de la capacidad de ver adecuadamente los objetos cercanos. Y este principalmente se produce en promedio de 40 años en adelante, aunque depende mucho de la historia visual de la persona, porque muchas veces puede aparecer desde los 38, 39 años o incluso desarrollarse la presbicia después de los 40. Ok. Los vicios de refracción que requieren corrección son poco comunes en los niños de edad preescolares. Sin embargo, casi el 20% de los niños desarrollan algún vicio de refracción que requiere el uso de anteojos antes de la adolescencia. En El Salvador son pocos los estudios que se realizan sobre ametropías o vicios de refracción, pero tenemos un estudio que hizo la Universidad de El Salvador en el año 2016 y que reveló que el 35% de los estudiantes entre los 10 y los 12 años presentaban un cierto grado de ametropía, aunque solo un 3% de la población evaluada presentaba un cierto grado de dificultad de aprendizaje. Y esto porque muchas veces viene de la mano los problemas de refracción, por obvias razones, con problemas de dificultad de aprendizaje en el caso de los niños. Una visión adecuada requiere que las estructuras oculares encargadas del paso de la luz, como les mencionaba, y en este caso córnea, cristalino, cuerpo vítreo, que actúan como lentes, hagan confluir los rayos luminosos en la retina. Si hay algo que altere la entrada de luz al ojo, pues va a provocar una deficiencia o un defecto refractivo. Entonces, pues por eso que las evaluaciones en el caso de los niños, mientras más a temprana edad sean, mucho mejor, porque podemos abordar el problema desde pequeños. La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son causados por diferencias en la longitud axial del ojo. Es decir, que esto viene muchas veces ligado, aunque la miopía, decimos que el ojo es mucho más grande de lo normal, la hipermetropía lo contrario, el ojo un poco más pequeño de lo normal, y los astigmatismos, como les explicaba, problemas en la formación o irregularidades en la córnea. Y la presbicia, que pues se debe a que la causa es por pérdida de elasticidad del cristalino, que es por la ausencia de muchas proteínas, de colágenos que se van perdiendo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y esta incapacidad para poder enfocar de cerca, pues se va perdiendo progresivamente. Los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo para desarrollar vicios de refracción tenemos la retinopatía del prematuro, que como ya nos explicaba el doctor, al ser una mala formación del ojo en general, pues también hay una mala formación, una mala estimulación a nivel de la retina. El estrabismo, que pues muchas veces los vicios de refracción altos y no corregidos pueden llegar a desarrollar estrabismos y viceversa. Estrabismos congénitos que hacen que la estimulación visual sea normal, también puede llegar a producir vicios de refracción y irlos aumentando con el pasar del tiempo. Y la historia familiar del paciente, porque muchas veces si desde la abuelita, la mamá o el papá ocupan lentes por alguna metropía, por miopía, por ejemplo, en el caso de los niños puede llegar a heredarse. En el caso del diagnóstico, pues, bueno, vamos a abordar cómo es valga la redundancia, el abordaje en el caso de los niños. Aquí tenemos una pequeña tabla resumiendo un poco cómo es el desarrollo visual del niño. Y, por ejemplo, acá nos dice que de 0 a 1 mes, lo primero que empiezan a desarrollar es el movimiento de los ojos. No tienen todavía una estimulación o un seguimiento bien formado, pero los niños lo primero que van a empezar a desarrollar es el músculo por el cual los movimientos se van a hacer muy presentes, los movimientos oculares. De 2 a 3 meses el contacto visual ya se va formando mejor, ya un poco más intenso, ya quiere seguir pues algunos objetos que se le pongan en el campo visual, ya le llama la atención. De 3 a 6 meses ya el niño pues tiene la capacidad de mirar inclusive sus propias manos,
empieza a desarrollar el reflejo de pinza, querer agarrar las cosas que le llaman la atención. De 7 a 10 meses ya el niño ya tiene un campo visual mejor establecido y más desarrollado, siempre poco cerca, pero ya las cosas las puede ver más definidas, ya colores, objetos o cosas que le llaman la atención, ya tiene la capacidad para agarrarlos con su manita, hacer ese efecto de pinza. Y de 11 a 12 meses ya la orientación visual va a estar más desarrollada y el niño ya puede reconocer rostros y mantener miradas más fijas por más tiempo. De los 3 a los 4 años, los niños ya son capaces de seguir órdenes para realizar un examen de agudeza visual. Entonces, las pruebas de optotipo, que son las más utilizadas, el tablero de Snellen con la E o muchas veces la E direccional, ¿verdad? Porque acá ya nos permite hacer una evaluación de agudeza visual, a tener un panorama un poco más general de cómo va desarrollando la visión del niño, ¿verdad? Y en los mayores de 8 años se puede utilizar ya el tablero de Snellen, propiamente con sus palabras, porque ya el niño ya puede leer, ya reconoce muy bien las letras, y pues procedemos a hacer el examen de agudeza visual, considerando siempre de forma monocular, siempre evaluar por regla primero el derecho, luego el izquierdo, y luego se considera tomar la agudeza visual de forma binocular. La distancia entre el tablero y el niño, o entre el observador y el tablero, valga la redundancia, tiene que ser de 4 a 6 metros, como mínimo, para que la prueba de agudeza visual sea bastante correcta y bastante bien tomada. Las pruebas especiales cromáticas, como el test de Ishihara o la prueba de acomodación o la estereopsis, ya lo puede evaluar un optometrista o un médico oftalmólogo. Y dependiendo de los resultados obtenidos en la agudeza visual, ya podemos derivar al optometrista si se trata de algún vicio de refracción que sospechemos, o algunos oftalmólogos si se trata de alguna patología que presente el niño. Lo primero que va a manifestar la persona cuando se cree tener una metropía es una visión borrosa. Le puede manifestar que la visión borrosa de lejos, o tiene problemas para ver de cerca, o incluso para ambas distancias, pero muchas veces pueden aparecer otros síntomas dependiendo de la metropía. Pueden aparecer también visión doble, pueden aparecer nistagmos también, movimientos oscilatorios involuntarios del ojo. Y estos muchas veces aparecen cuando no se ha corregido el defecto refractivo y va un defecto refractivo progresivo bastante alto. Muchas veces también posición compensatoria de la cabeza en astigmatismos a veces elevados. Es normal que el niño adopte una posición anómala en la cabeza, ya sea del lado derecho o más al lado izquierdo. Alteraciones en la percepción del color también. Va a manifestar la persona que la luz intensa pues le molesta bastante, hay mucho deslumbramiento, generalmente esto aparece con astigmatismos elevados. Entrecerrar los ojos para ver, muchas personas para ver a distancia cierran o entrecierran sus ojitos, ¿verdad? Haciendo un efecto estenopeico para poder enfocar mejor a distancia. Dolores de cabeza, que también aparecen muchas veces, y la fatiga visual que la va a presentar la persona. Incluso también personas jóvenes que pasan en la computadora pues manifiestan bastante cansancio a un cierto tiempo de ocupar la computadora. En el caso de los tratamientos, el tratamiento más frecuente para las metropías siempre va a ser los anteojos, que estos pueden ser de forma permanente o para actividades específicas. Pueden ser a veces solo para trabajar en la computadora o solo para lectura. Y el personal de salud va a valorar, de salud visual va a valorar si corrige por medio de lentes de contacto o si el tratamiento lo va a hacer combinado. La corrección óptica siempre debe ser prescrita por un especialista, oftalmólogo u optometrista acreditado ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. En el caso de siempre en los tratamientos, ¿verdad? La miopía generalmente se corrigen con lentes negativos y se dejan lo que son de forma permanente. En el caso de las hipermetropías, estas son lentes positivos que muchas veces se corrigen o se indican para reducir las cefaleas, el dolor de cabeza, se asocian estos a estrabismo, y estos generalmente se suelen dejar a veces para actividades específicas por un
cierto tiempo y después se quitan. Los astigmatismos, que son lentes cilíndricas, que cuando hay también bastante cansancio visual, dolor de cabeza, se dejan esos lentes y generalmente se dejan de forma permanente. Otro tratamiento que se puede realizar para corregir los vicios de refracción es la cirugía refractiva. Esta es una segunda alternativa con el cual se puede abordar este problema para errores de refracción generalmente altos. El médico oftalmólogo a veces también tiene esta cirugía refractiva en consideración, pero se debe hacer énfasis que no todos los pacientes con algún grado de vicio de refracción son candidatos para este procedimiento y que solamente el médico oftalmólogo va a determinar qué pacientes son idóneos o califican para poder realizar este tipo de tratamiento por medio de cirugía. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de exámenes especializados. Se toman keratometrías corneales, topografías, paquimetrías para ver el espesor corneal endotelial, ¿verdad? Y según lo que arrojen estos exámenes, que los puede tomar también un optometrista, pues ya el médico oftalmólogo ya determina si es candidato para cirugía o no. Muchas veces también para tener una buena corrección de los vicios de refracción, a veces se necesita también de terapia o rehabilitación visual, ¿verdad? Porque no solamente se necesitan a veces de tratamientos pasivos por medio de lentes, sino que de tratamientos activos, pero esto el médico oftalmólogo y el optometrista lo van a determinar si el niño es candidato para algún tipo de terapia también. Si en las complicaciones, si el paciente no es tratado adecuadamente antes de los 9 años y el vicio de refracción es muy alto, puede desarrollar algún tipo de grado de ambliopía. ¿Por qué tomamos de referencia los 9 años? Porque decimos que es la edad de plasticidad neurosensorial en el cual es más activa en el caso de los niños. Y si se aborda un problema antes de esta edad, pues el pronóstico va a ser muy bueno, a diferencia de un niño que se aborde o se empieza a tratar ya generalmente de 12 años, 15 años, inclusive ya un joven de 20 años que se intente empezar a tratar con algún vicio de refracción elevado, pues el pronóstico a veces no va a ser muy bueno. Puede llegar a desarrollar ambliopía. Se realizan evaluaciones cada 4 o 6 meses hasta alcanzar la máxima visión posible del 20/20 que se espera, pero no muchas veces se logra cuando la persona ya desarrolla ambliopía. En los niveles de atención, la detección debe realizarse por personal capacitado por el primer nivel de atención médica. Se debe derivar al oftalmólogo cuando la agudeza visual es de 20/40 o peor y en niños de 3 a 5 años. Y en 20/30 o peor en mayores de 6 años. Por eso hacemos un poco o resaltamos un poco el hecho de tomar agudeza visual en las unidades, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no vamos a diagnosticar efectivamente qué vicio de refracción es, pero sí sospechamos que la persona ya tiene un problema visual y lo podemos derivar al profesional oportuno. Y de existir alguna patología subsecuente o algo que nos llame la atención, particularmente como un estrabismo que es bien notorio desde que vemos al niño, pues referimos directamente al médico oftalmólogo, sin importar la edad y sin importar incluso cómo sale en la agudeza visual. El seguimiento, en el caso de la evaluación de todo paciente sano, debe realizarse al iniciar la vida escolar, siendo examinados los niños por lo menos una vez al año cuando presenten síntomas antecitados. Una vez finalizada la etapa escolar, los exámenes podrán realizarse cada 2 años o en función de la sintomatología que presenten los pacientes. Pacientes que en su toma de agudeza visual 20/20, 20/25, que todavía se consideran normales, se pueden estar evaluando cada 2 años. Y en el caso para el seguimiento de pacientes con retinopatía prematuro, cataratas o estrabismo, las evaluaciones deben realizarse precozmente para evitar el desarrollo de ambliopía. Luego pasamos entonces a lo que son las cataratas, que este ya es una patología y generalmente le llamamos el ladrón silencioso de la visión, porque es un problema que va pues avanzando progresivamente y muchas veces el paciente no siempre manifiesta síntomas. Pero la catarata, ¿qué es? En sí, la catarata es una pérdida de transparencia del cristalino que suele producirse de forma gradual con el paso del tiempo por cambios en su estructura interna, es decir, en el núcleo y en la corteza del cristalino. Los requerimientos metabólicos del cristalino son relativamente bajos y el aporte de nutrientes
se realiza a expensas del humor acuoso. El envejecimiento es el factor principal que modifica la homeostasis del cristalino para mantener su transparencia. En el caso de la prevalencia de las cataratas, pues estas aumentan con la edad. Es alrededor del 60% entre los 65 y 74 años, del 70% por encima de los 75 años, y su prevalencia aumenta más en edades mayores y las mujeres tienen un porcentaje mayor de producir cataratas que los hombres. En el caso de las cataratas, la mayoría de las cataratas son seniles, pero hay muchos otros tipos de cataratas que pueden llegar a aparecer también en las personas. Por ejemplo, cataratas traumáticas, que estas se deben por traumatismos contusos, perforantes, accidentes o agentes físicos. Cataratas metabólicas, que estas pues vienen por enfermedades metabólicas que se asocian a estas cataratas, que pueden ser muchas veces la diabetes, la galactosemia, la enfermedad de Wilson o otro tipo de enfermedades a nivel sistémico que pueden llegar a producir cataratas. Cataratas secundaria a la administración de fármacos. Existen muchos fármacos que pueden provocarlas y su mala administración, su mal dosis también puede llegar a producir las cataratas, principalmente el mal uso de los esteroides también o usos prolongados después de que el médico receta un cierto tiempo de ocupar esteroides, pero la persona muchas veces sigue ocupándolos de forma prolongada, pues puede llegar a desarrollar una catarata con el paso del tiempo. Cataratas secundarias a otras enfermedades oculares, por ejemplo, miopías magnas, glaucomas de ángulo cerrado, uveitis, desprendimiento de retina o tumores pueden también llegar a afectar la homeostasis del cristalino. En las cataratas congénitas, que son cataratas que vienen de nacimiento y que pueden deberse a alteraciones en el desarrollo del niño. Y pues estas cataratas congénitas generalmente se abordan de entrada con cirugía porque necesitamos tener una buena estimulación en los niños para que el desarrollo visual sea bueno. En el caso de la fisiopatología de las cataratas, pues se produce una mayor dispersión de la luz y el cambio de la coloración en el cristalino. Esto hace que la persona pues manifieste molestia con intensidad de luz o luz directa, ¿verdad? Y los síntomas que pueden llegar a aparecer, pues aparte de la disminución de la visión que la persona va a manifestar, se va a empezar a perder un poco la sensibilidad del contraste, va a distorsionar más las imágenes, los colores también o la percepción de colores se va a ver afectada. Generalmente las personas que empiezan a producir cataratas también empiezan a producir un cierto grado de miopía y el diagnóstico se debe realizar por medio de una exploración oftalmológica completa con los pacientes con sospecha de catarata. Por eso también hacemos la invitación no solo a la toma de agudeza visual, sino también a una exploración general de fondo de ojo, de oftalmoscopía, porque pues a pesar que tal vez no podamos hacer un diagnóstico preciso con el fondo de ojo, pero muchas veces solamente reconocer lo que es normal o reconocer algo que está normal en el ojo ya puede ser un factor determinante para poder referir a la persona, ¿verdad? Generalmente en la oftalmoscopía solo con el reflejo de entrada, el reflejo retiniano, podemos saber si hay algún acompañamiento a nivel interno del ojo y referimos. Criterios para la cirugía. Generalmente la catarata no tiene otro tratamiento más que la cirugía y este está indicado cuando se reduce la función visual a un nivel que interfiere en las actividades diarias del paciente, por ejemplo, para desplazarse, para leer, para ver televisión. Ya el médico oftalmólogo determina cuando ya pasan estas cosas, ya es candidato para la cirugía. También cuando ya el deterioro visual es bastante ya progresivo y pues a pesar que pasó con algún optometrista y en su momento se le dejaron lentes, pero llega un momento donde ni con lentes la persona pues manifiesta tener una visión clara o que le satisface bastante, entonces ya es un paciente idóneo para cirugía. La cirugía de catarata está justificada y es apropiada cuando el paciente experimenta uno o más de los siguientes casos: dificultad en tareas cotidianas, como para reconocer rostros, decía, ver televisión, cocinar,
La movilidad ya es más reducida, incapaz de conducir o desplazarse, incapaz de trabajar. Y ahí se toma en consideración la extracción de la catarata bilateral, porque el médico oftalmólogo va a tomar unos ciertos criterios para si la catarata ya es en ambos ojos, pues operarla de un solo de forma bilateral. Requiere anestesia general, se va a realizar extracción bilateral en catarata en niños. El paciente sufre Parkinson, deficiencia mental y problemas de sordera. Tiene también difícil acceso a los servicios de salud para cirugía y seguimiento. El deterioro en las condiciones generales de la salud no permite 2 ingresos al quirófano, entonces ya el médico oftalmólogo decide hacer la operación de forma bilateral. Hay contraindicaciones en el uso de anestésicos para algunos pacientes, por ejemplo, en la negativa del paciente después de conocer los riesgos, pacientes con problemas de coagulación, reacciones alérgicas severas, incapacidad del paciente para comunicarse y seguir instrucciones, enfermedades pulmonares obstructivas, incapacidad para estar en una posición cómoda o temblores incontrolados. Y en el caso de la anestesia, la mayoría de los casos de cirugía oftalmológica, la anestesia local suele ser tópica, subconjuntival, perivulvar o retrovulvar. La técnica de elección, pues la va a determinar el médico oftalmólogo o el cirujano. Se sugiere administrar anestesia general en procedimientos oftalmológicos cuando el paciente tenga trastornos psiquiátricos, neurológicos que impidan la cooperación en los pacientes durante la cirugía, pacientes sordos, niños o cualquier otra condición que cause incapacidad de comunicación verbal, y pacientes que tengan importantes comorbilidades oftalmológicas y que por ello puedan requerir procedimientos quirúrgicos prolongados, evitando así que se incremente el riesgo de complicaciones oculares y sistémicas. Entre los exámenes preoperatorios para la cirugía de catarata van a ser los siguientes. Generalmente el médico determina una serie de exámenes como exámenes generales de orina, glicemia en ayunas, pruebas de COVID, hemogramas, evaluaciones cardiovasculares, pulmonares, endocrinólogas, pero también va a necesitar exámenes oftalmológicos, ¿verdad? Como la tonometría, que la puede tomar también un optometrista, las biometrías, que ya es para el cálculo del lente intraocular que va a ir en el ojo, y muchas veces también el oftalmólogo pues, puede sugerir o indicar alguna ultrasonografía ocular. Las técnicas para la cirugía de la catarata generalmente son 3 tipos de técnicas. La primera o la que, pues digamos, más común o la que se aplicaba antes es la extracción extracapsular de la catarata. Luego vienen técnicas que son más modernas, por ejemplo, la técnica de la mínima incisión y la técnica de la farmacoemulsificación, donde muchas veces en este tipo de técnica ya el tiempo de recuperación es mucho más rápido y las incisiones son más pequeñas, menos complicadas y mucho más rápido incluso el proceso de la cirugía. Contraindicaciones para la cirugía de la catarata. Tenemos que en las absolutas que no se ha obtenido el consentimiento informado, el paciente no desea la cirugía, en caso de ceguera o que no haya percepción de luz, ¿verdad? Ya esto generalmente por una serie de estudios ya se diagnostica ahí que la persona pues, ya tiene una ceguera total, ¿verdad? Que la cirugía a veces de catarata no va a ser provechosa. En las relativas, la calidad y el estilo de vida del paciente no se encuentran comprometidas, no es posible llevar a cabo un seguimiento postoperatorio apropiado y problemas médicos sistémicos que no permitan la cirugía. En el seguimiento postoperatorio, el tratamiento médico postquirúrgico se recomienda el uso de antibióticos, antiinflamatorios o antiinflamatorios no esteroideos, que el médico oftalmólogo va a determinar las dosis y en el caso de un seguimiento postoperatorio, los médicos oftalmólogos de ese lineamiento pues llegaron a ver buen visto pues el hecho de que la primera visita se realice entre las primeras 24 o 36 horas, la segunda visita entre los 7 y 14 días, la tercera entre las 3 y las 4 semanas y la cuarta visita entre las 6 y las 8 semanas para determinar una buena cirugía, ¿verdad? Un buen resultado de esta cirugía.
En el caso del motivo de referencia, se deben enviar desde el primer nivel al segundo nivel los pacientes con déficit visual que afecte su calidad de vida. Los pacientes operados de cirugía de catarata deben ser contrarreferidos a primer nivel de atención en un periodo no mayor de 8 semanas después de su cirugía, cuando no tenga estas complicaciones. Estos son unos instructivos postoperatorios que el médico oftalmólogo le da indicación al paciente, ¿verdad? Como no frotarse los ojos, ni apretárselos, evitar la exposición directa por tiempo prolongado al sol, o pues utilizar lentes oscuros si se va a salir y para proteger sus ojos, ¿verdad? Evitar grandes esfuerzos, agacharse o levantar objetos muy pesados, ¿verdad? Porque estos pueden hacer que el lente intraocular se mueva. Estos pacientes pueden leer, pueden ver televisión y salir a la calle tranquilamente. El paciente debe cumplir estos instructivos de forma, debe cumplirlos al pie de la letra para mejorar y garantizar una mejor recuperación. Entre las complicaciones, las intraoperatorias, por ejemplo, está el síndrome de iris flácido, roturas capsulorhexis, rotura de la cápsula posterior, debilidad sonular, hemorragias, y en las posoperatorias, endoftalmitis, queratoplastía bulbosa, ifema, desprendimiento de la retina, edemas maculares, restos corticales, pero que en este es el médico oftalmólogo pues va a estar pendiente por medio de del seguimiento, ¿verdad? Para que no se produzcan estas complicaciones. El manejo de los niveles de atención con respecto a las cataratas, en el caso de los niños, pues se recomienda un examen oftalmológico a todos los recién nacidos, al año, a los 3 años, a los 6 años y de 10 años por un médico oftalmólogo pediatra preferentemente. Tratamiento de la patología que mantiene el niño y referirlo. En el caso de los adultos, educación sobre la salud ocular, el examen de agudeza visual que se tiene que tomar por lo menos una vez al año, y pues también algún tipo de patología que tenga, pues referirlo para darle el tratamiento oportuno. En las medidas preventivas, en el caso de los adultos, no existen medidas de prevención como tal para las cataratas, porque la mayoría tienden a ser seniles y, como les decía, el único tratamiento pues es la cirugía. En el caso de los niños, el control prenatal para prevenir infecciones intrauterinas, la vacuna contra la rubiola a todas las mujeres de hasta 39 años, excepto a las gestantes. También evitar radiaciones, ingesta de drogas, malnutrición, y la consejería de los padres sobre las cataratas congénitas. En el caso del segundo nivel de atención, las medidas preventivas pues suelen ser las mismas que en el caso del primer nivel, y en las medidas de tratamiento, el manejo definitivo de todos los tipos de catarata es quirúrgico, es decir, que se realiza la remoción de la catarata y la inserción de un lente intraocular. Como les decía, los procedimientos en el caso de los adultos, los 3 tipos de catarata, 3 tipos de técnicas de cataratas que ya mencionamos, la extracapsular, la cirugía por mínima incisión y la facoemulsificación. Y en el caso de los niños, la vitrectomía anterior y la facoemulsificación. Por último, los criterios de referencia y contrarreferencia. En el caso de los criterios de contrarreferencia a un establecimiento de menor nivel de complejidad, después de la cirugía de catarata, pues el paciente será dado de alta y debe retornar a su lugar de origen para ser controlado en un centro de menor nivel de complejidad. Se deben de tomar estos siguientes parámetros para llevar un buen seguimiento y un buen control. Como les decía, la toma de agudeza visual tiene que ser mejor que el preoperatorio, y se lleva un seguimiento por medio de esa toma de agudeza visual, que no presente ojo rojo, que no presente dolor y que no tenga otras patologías oculares relacionadas con la cirugía. Por mi parte ha sido todo con referente a los vicios de refracción en las cataratas, y vamos a seguir abordando entonces estas enfermedades que pueden llegar a causar ceguera. Bien, continuando, tenemos lo que es el manejo de glaucoma. Y como definición tenemos que el glaucoma es un grupo de desórdenes oculares que se caracteriza por el desarrollo de una neuropatía óptica. Esta se identifica por la reducción del espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina, y esto lleva a cambios anatómicos de la cabeza del disco óptico, la capa de fibras nerviosas
retiniana macular y peripapilar, aumento de la relación copa-disco y el desarrollo de defectos del campo visual a medida que esta neuropatía progresa. El glaucoma se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado, de ángulo abierto y glaucoma congénito. En la incidencia tenemos que en nuestro país es del 2% en personas mayores de 40 años, prevalece el glaucoma primario de ángulo abierto, seguido del glaucoma primario de ángulo cerrado. Luego en la fisiopatología tenemos que la presión intraocular y otros factores de riesgo no dependientes de la presión, pero que no son muy bien conocidos, contribuyen al daño glaucomatoso en diferentes grados y por eso se considera una neuropatía multifactorial. Existen otros factores o mecanismos fisiopatológicos como lo son el bloqueo o aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso, la mecánica del tejido conectivo, la respuesta celular, la falta de factores neurotróficos, el flujo sanguíneo vascular, entre otros. Tenemos factores de riesgo de glaucoma. En los generales tenemos diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad tiroidea, migraña y antecedentes familiares de glaucoma. Tenemos factores de riesgo específicos al glaucoma de ángulo abierto, como lo son la edad, la raza negra, antecedentes familiares de glaucoma y una presión intraocular elevada. Luego tenemos factores de riesgo del glaucoma de ángulo cerrado, que igual son los antecedentes familiares de glaucoma, edad mayor a 60 años, el sexo femenino, el presentar hipermetropía, la medicación, la etnia y la pseudoexfoliación. Y los factores de riesgo para una progresión rápida de glaucoma son la pseudoexfoliación, hemorragias discales, cambio en la medicación ocular, cirugía de reducción de la presión intraocular y enfermedades cardiovascular e hipotensión. Para el diagnóstico debe ser valorado de manera integral y se debe preguntar al paciente si hay pérdida de visión, dolor, enrojecimiento de los ojos, si hay visión de halo alrededor de las luces, si hay antecedentes familiares de glaucoma, si el paciente tiene antecedentes de cirugías oculares previas, si hay antecedentes de uso de esteroides tópicos u orales. También se debe elaborar lo que es una exploración oftalmológica que consta de agudeza visual, refracción, evaluación pupilar, examen con lámpara de hendidura, tonometría, fondo de ojo y evaluación del nervio óptico. El cuadro clínico que estos pacientes presentan es una elevación de la presión intraocular, a excepción de glaucoma de tensión normal. La agudeza visual se preserva mientras la visión central no sea afectada, dado que el glaucoma comienza afectando lo que es la visión periférica. Y los exámenes de gabinete que se realizan son el de campo visual, perimetría computarizada, baquimetría, tomografía de coherencia óptica. Para el diagnóstico, los signos de alarma, específicamente en glaucoma agudo de ángulo estrecho, tenemos una disminución de la visión a los alrededor de las luces, dolor de cabeza, dolor ocular severo, náuseas y vómitos, hiperemia conjuntival, edema corneal, cámara anterior poco profunda y una pupila dilatada y hiporreactiva a la luz. Se debe tomar en cuenta también si hay neuropatías ópticas, si hay compresión de las vías visuales, si hay anomalías congénitas o anomalías adquiridas como neuropatía óptica tóxica o neuropatía óptica traumática. En los criterios de hospitalización, vamos a tomar en cuenta si hay una presión intraocular que no se controle con medicamentos tópicos y orales y si hay un estallamiento ocular. Para el tratamiento existen diferentes mecanismos farmacológicos que lo que buscan es disminuir la presión intraocular. Dentro de estos mecanismos tenemos el bloqueo de la producción de humor acuoso, aumento del flujo de salida a través de la malla trabecular y la optimización del sistema de salida por la vía ureoescleral. Ya el tratamiento lo determina el médico oftalmólogo y tenemos opciones de tratamiento quirúrgico, como lo son la iridotomía periférica, la iridoplastía, trabeculoplastía y la citofotocoagulación.
Luego de todo el manejo se entra al proceso de rehabilitación, que esto va a depender de la agudeza visual del paciente y el daño que éste pueda tener en sus campos visuales. Y las complicaciones van a venir derivadas del tratamiento que el médico haya establecido. Y los criterios de alta se dan al controlar la presión y resolver el problema que el paciente presente. Luego en el manejo por niveles de atención, en el primer nivel de atención vamos a trabajar en los factores de riesgo prevenibles que llevan a padecer la enfermedad. Se debe evaluar la agudeza visual del paciente, que puede ser realizada por promotores, enfermeras y médicos. Y si se cuenta con servicio de optometría, además de la agudeza visual, vamos a evaluar refracción, fondo de ojo, campos visuales. Y si hay una sospecha de glaucoma, lo vamos a referir al segundo nivel, que cuente con servicio de oftalmología. Y en el segundo nivel se determina lo que es el diagnóstico, se inicia el tratamiento médico. En este nivel también vamos a realizar un monitoreo de seguimiento de los pacientes y en caso de ser necesario se refiere al tercer nivel, donde de igual forma realizan estudios diagnósticos más profundos y si hay necesidad de tratamiento láser o quirúrgico, igual aquí se determina. Luego tenemos el manejo de la retinopatía diabética, que sabemos que esta es una complicación microvascular específica de la diabetes mellitus y afecta a 1 de cada 3 personas con esta enfermedad. Sigue siendo la causa principal de pérdida de visión en personas adultas con edad laboral y se reporta que pacientes con niveles severos de retinopatía diabética tienen una peor calidad de vida y una reducción de los niveles de bienestar físico, emocional y social, y son los pacientes que más utilizan los recursos sanitarios. Luego en la epidemiología tenemos que se ha demostrado que el control óptimo de la glucosa en sangre, presión arterial y lípidos en sangre puede reducir el riesgo de desarrollar retinopatía y retardar su progresión. La retinopatía diabética proliferativa afecta del 5 al 10% de la población diabética. Diabéticos de tipo 1 tienen un mayor riesgo y la incidencia llega al 90% después de 30 años. En pacientes diagnosticados con la enfermedad antes de 30 años, la incidencia al cabo de 10 años es del 50% y tras 30 años alcanza el 90%. Raramente se diagnostica en los primeros 5 años tras el comienzo de la diabetes o antes de la pubertad, pero en los de tipo 2 alrededor del 5% presentan retinopatía diabética inicialmente. En la fisiopatología tenemos que la retinopatía diabética es fundamentalmente una microangiopatía en la que los vasos pequeños son especialmente vulnerables al daño por altos niveles de glucosa. Es probable que también intervenga el efecto directo de la hiperglucemia sobre las células retinianas y se produce un daño al endotelio vascular por muerte de los pericitos que normalmente rodean los capilares retinales. Los factores de riesgo, el más importante es la duración de la diabetes, un mal control de la diabetes. El embarazo también está asociado a una progresión rápida de la retinopatía diabética. La hipertensión, enfermedades cardiovasculares y antecedentes de ictus también tienen un valor predictivo. La nefropatía, si se presenta grave en el paciente, también se asocia a un empeoramiento de la retinopatía diabética. Y existen otros factores como pueden ser la hiperlipidemia, el tabaquismo, la cirugía de catarata y anemia. Luego, en la clasificación, la tenemos dependiendo de los hallazgos que se encuentren en los diferentes exámenes que el médico oftalmólogo va a realizar. Tenemos retinopatía diabética aparente, no proliferativa leve, moderada y severa, y retinopatía diabética proliferativa. Para el diagnóstico vamos a realizar una historia clínica que incluya la duración de la diabetes, el control de la glicemia y los antecedentes patológicos del paciente. De igual forma se va a hacer una exploración oftalmológica que contenga la mejor agudeza visual corregida, la presión intraocular, la biomicroscopía, gonioscopía y el examen de fondo de ojo que incluya descripción del nervio óptico, vítreo y retina en polo posterior, ecuador y periferia. Se deben realizar exámenes como la biomicroscopía,
Se debe clasificar cada ojo por separado, estableciendo categoría y gravedad, ya que pueden tener características y progresión diferente en la enfermedad. Y en pacientes con hemorragia vítrea o cualquier otra opacidad es recomendable realizar ultrasonografías para conocer el estado de la retina. Luego, dentro del tratamiento tenemos 3 pilares fundamentales, como lo son la fotocoagulación con láser, la farmacología intravítrea y la vitrectomía. En la rehabilitación va a depender de las complicaciones que pueda presentar el paciente, y las complicaciones que puede presentar, valga la redundancia, son hemorragia vítrea por pérdida sanguínea de vasos nuevos, desprendimiento de retina, glaucoma o llegar a la ceguera si no se trata de manera adecuada lo que es la retinopatía diabética. En el manejo por niveles de atención, de igual forma, en el primer nivel se van a trabajar medidas preventivas como el control de la diabetes, control de enfermedades renales e hipertensión arterial, controlar los niveles de glucosa en sangre y colesterol, recomendar evitar el uso de consumo de alcohol y tabaco, examen visual periódico que incluya la agudeza visual y fondo de ojo para aquellos pacientes que padecen diabetes mellitus, promover actividades de ejercicio físico y al tener la sospecha diagnóstica de la retinopatía diabética, referir al segundo nivel de oftalmología y se debe integrar a un grupo de autoayuda de enfermedades no transmisibles. Si en el segundo nivel se cuenta con servicio de oftalmología, se realiza el diagnóstico y el manejo si tuviese la disponibilidad de hacerlo. Si no, pues lo referimos al tercer nivel. Aquí se hacen los estudios diagnósticos y se determina el tratamiento que aplique para el paciente. En el monitoreo o seguimiento en los diabéticos tipo 1, la primera evaluación se realiza 5 años posterior al diagnóstico de la diabetes, con seguimiento anual, a menos de que existan otros factores que puedan sugerir hacer el examen antes. En el diabético tipo 2, las personas con diabetes y buen control metabólico que no tengan lesiones por retinopatía diabética, en el examen inicial deben hacerse el examen de fondo de ojo cada año. Y en pacientes que de igual forma tengan el diagnóstico y que con la revisión no tengan retinopatía diabética, pero que tienen mal control metabólico, igual deben ser evaluados cada año. Y como último punto tenemos el manejo de la baja visión. Esta no es una enfermedad, sino que es un estado que resulta de la alteración del sistema visual. Una persona con baja visión es aquella persona con una incapacidad en la función visual aún después de tratamiento médico o quirúrgico y que con su mejor corrección óptica convencional presenta una agudeza visual en el mejor ojo igual o peor a 20/60 y o un campo visual menor de 10 grados a partir del punto de fijación en su eje más amplio. Se dice que existen aproximadamente 23 millones de personas con baja visión y unos 3.2 millones de personas con ceguera legal, que esta está definida por una visión menor a 20/400 en el mejor ojo con la mejor corrección óptica. Tenemos grupos funcionales, que son 4. El grupo 1 tiene afectación en la visión central, el grupo 2 afectación en la visión periférica, el grupo 3 presenta hemianopsias, es decir, pérdida de la mitad del campo visual, y el grupo 4 que son alteraciones no exclusivas del campo visual, y cada uno tiene patologías asociadas a este para poder ser clasificados dentro de cada grupo. Igual se cuenta con, lo ideal es tener un equipo interdisciplinario para poder abordar la baja visión, como lo son el oftalmólogo, optometrista, terapeuta en baja visión, psicólogo y trabajador social, y un educador para la salud. Este va a identificar en el proceso de evaluación las deficiencias en estructuras y funciones relacionadas con la visión, así como las limitaciones y restricciones que no le permiten a la persona con baja visión participar en diferentes actividades, desde lo individual, familiar, social, laboral y educativo. Igual, la evaluación en baja visión y estimulación visual. La estimulación visual se da en niños de 0 a 7 años, considerando el desarrollo del niño de una manera globalizada y procurando que la intervención sea lo más temprana posible. Luego tenemos el tratamiento de estimulación visual, que eso ya es realizado por especialistas. Y algunas recomendaciones también que esta igual las da el terapeuta que esté a cargo del manejo de la baja visión.
Luego tenemos la parte de rehabilitación visual, que esa se da a niños desde los 8 años en adelante, ya que a esta edad la plasticidad visual ha formado la mayoría de procesos visuales y madurado su visión. Y en adultos lo que se intenta es restaurar las deficiencias que puedan encontrar en los diferentes aspectos de la vida. En ancianos lo importante es indagar sobre sus intereses y actuar ahí donde más lo requiera. Hay que informar también de que la rehabilitación es un proceso largo, pero de que se pueden obtener muy buenos resultados si el paciente colabora y contribuye a ello. Y como último punto, en esta parte tenemos las ayudas visuales, que son dispositivos que van a ayudar al paciente con baja visión a obtener un aprovechamiento máximo de su resto visual. La elección del tipo de ayuda va a venir determinado por las necesidades y características del paciente, y se dividen en dos: las ópticas, que están basadas en la magnificación o minificación de la imagen mediante sistema de lentes, y las no ópticas, que favorecen la utilización del resto visual sin necesidad de sistemas ópticos. Y eso sería todo de nuestra parte.